Federico II Hohenstaufen, emperador políglota, mecenas y legislador del Sacro Imperio Prólogo, el príncipe de dos mares, y la ambición de ser romano. Nació el 26 de diciembre de 1194 en Jesi, en el corazón de la península italiana, con una doble herencia que lo condenaría a proyectarse sobre todo un mundo. Hijo de Enrique VI Hohenstaufen y de Constanza de Sicilia, Federico recibió desde el principio la convergencia de dos tradiciones poderosas, la política imperial germana y la monarquía normando-sicula del Mezzogiorno. Esa doble pertenencia no fue cómoda, fue el motor de una vida obsesionada por integrar, o por forzar bajo su autoridad, las dos orillas del Mediterráneo, y, más aún, por restituir el ideal de un imperio romano renovado. Fue réprobo del papado y protectorado de las letras, enemigo de las ciudades italianas y fundador de una administración moderna, feroz con la nobleza y mecenas generoso con científicos y poeta. Federico no encajó en etiquetas Fue rey de Sicilia desde la infancia, rey de Alemania, emperador coronado en Roma, legislador en las Cortes del Sur y diplomático en Jerusalén. Su biografía es la de un gobernante que intentó imaginar un poder distinto, fuerte, centralizado, laico en sus instituciones y, sin embargo, envuelto en el ritual medieval. Esta crónica sigue sus pasos la infancia siciliana, la formación multicultural, la pugna con la curia, la cruzada negociada, el código legislativo y la tragedia privada que terminaría por quebrar su sueño. Y, niño rey, en Palermo en herencia, lengua y la forja de un cosmopolitismo. Desde muy temprano Federico se vio rodeado de símbolos dinásticos. Su madre Constanza lo llevó a la corona siciliana, el reino por el que la casa de Hetfield había sido famosa. Y tras la temprana muerte de Enrique VI, el niño quedó a merced de regencias, ambiciones y cortes que lo moldearon. Pero Sicilia no era una provincia cualquiera. Palermo era capital multicultural, donde se hablaban latín, griego, árabe y lenguas romance, donde las élites normandas se mezclaban con poblaciones itálicas y bizantinas y donde la administración normanda había legado un aparato eficiente. Ese escenario formó a Federico de modo decisivo. Aprendió a escuchar múltiples lenguajes, dominó el latín culto, conoció el griego, practicó el árabe y mantuvo el romance siciliano. Esa polifonía lingüística no fue solamente exotismo, constituyó una ventaja política. Le permitió entender leyes diferentes, negociar con élites diversas y, sobre todo, ver la política como traducción entre mundos. Fue, así, niño rey de un lugar donde el Mediterráneo se enseñaba como gramática. Aprendió allí a pensar el poder no solo como dominio militar, sino como gestión de diferencias. Segundo, la educación y los maestros en ciencia, derecho y la afición al saber. En Palermo Federico fue, a la vez, príncipe y estudiante curioso, jodeado, gimegicus araubis juristas latinos y sabios bizantinos, sintió la atracción de las artes liberales y de las ciencias prácticas. Seleccionó maestros y leyó textos que, en manos de otros príncipes, hubieran sido gestos lujosos en medicina, astrología, derecho romano y filosofía natural. Ese eclecticismo intelectual explica parte de su singularidad mientras los príncipes centroeuropeos se formaban sobre todo en el arte de la guerra y la liturgia caballeresca. Federico cultivó el conocimiento técnico y la organización administrativa. Esa inclinación se vería más tarde en sus decisiones políticas. Creó un estudio general en Nápoles para formar administradores, impulsó códigos jurídicos y fomentó traducciones científicas desde el árabe. Fue por tanto monarca que consideró la administración como saber técnico y la justicia como instrumento de Estado. Su curiosidad por la medicina o la astronomía no fue erudición ociosa, sino parte de una visión
un príncipe que aspiraba a gobernar con razón y método. Tercero, la coronación imperial y la pugna con Roma en el trono en Roma y la sospecha papal. Los destinos confluyeron en Federico, anunciado heredero del Sacro Imperio. Viajó a Roma para ser coronado emperador. La coronación, consumada en 1220 por el Papa Honorio III, representó la cima simbólica de una ambición antigua al ser emperador de los romanos, sucesor de Constantino y de los grandes Césares. Sin embargo, la solemnidad del rito no borró la fractura política subyacente. El papado, que entendía su propia legitimidad en la interdependencia con el imperio, miró con recelo a un príncipe que acumulaba títulos y territorios, Sicilia al sur, los dominios germánicos al norte, y que amenazaba con encerrar a la curia entre dos espacios bajo su control. La relación con la Santa Sede fue el conflicto permanente de Federico. Al principio existió oportunidad de alianza, después desconfianza y conflicto abiertos. El emperador alemán centralizó, intentó regular la Iglesia en sus dominios, nombrar obispos y someter a los prelados a tribunales laicos. El Papa respondió con censuras, amenazas y en ocasiones con la más extrema carta a la excommunión. Federico, por su parte, no ocultó su desprecio por la interpretación clerical del poder. Para él, la corona imperial debía regir el orden temporal, y la Iglesia debía acomodarse, no dictar. Esa tensión marcaría su reinado y la posteridad en el emperador laico frente al papado universal. El rey de las letras, a mecenazgo, traductores y la creación de un estado erudito. Si hubo una imagen que Federico cultivó hasta convertirla en emblema, fue la del gobernante ilustrado. Fundó el Studium de Nápoles en 1224, convocó traductores de textos científicos del árabe al latín, protegió a médicos como Taddeo Aldoratti y atrajo a poetas y pensadores a su corte. Palermo y Nápoles se volvieron centros de irradiación intelectual. Allí se discutían leyes, se compusieron poemas en varios idiomas y se tradujeron tratados de medicina y astronomía. Para Federico, la cultura era política. No la concebía como lujo, sino como infraestructura en un Estado. Necesita médicos formados, juristas competentes y administradores educados. Crear una universidad pública, regular exámenes y formar funcionarios fue su respuesta a la debilidad del aparato estatal medieval. Fue, en ese sentido, precursor de la idea de que la administración territorial exige instituciones educativas. El poder moderno necesita saberes concretos. Código y poder. El Liber Augustalis y la centralización siciliana. Constituciones de Melfi. 1231. La centralización encontró su texto decisivo en las constituciones de Melfi Liber Augustalis, promulgadas en 1231 nen. A través de ese cuerpo legal, Federico organizó un reino más uniforme, regló la administración, fijó competencias de funcionarios, reguló la justicia y puso límites a los poderes locales. El Liber Augustalis fue un intento consciente de ordenar lo diverso, imponer la ley del soberano frente a privilegios feudales y crear una burocracia leal al rey. Las constituciones tuvieron rasgos innovadores, establecieron un derecho realista y técnico, reservaron al monarca la facultad de nombrar oficiales, determinaron normas fiscales y especificaron sanciones para abusos. Fue una obra de ingeniería jurídica destinada a transformar un reino plural, con costumbres normandas, árabes y bizantinas, en un estado centralizado sobre la base de normas claras. Federico vio ahí una palanca para controlar su reino y para dar ejemplo en un gobierno capaz de legislar y ejecutar, y no simplemente de pactar con señoríos. Diplomacia y cruzada. El inusual periplo hacia Jerusalén, la Sexta Cruzada. Federico no entró en la narrativa oriental, como muchos monarcas, por medio de un ejército arrasador. Su manera fue la diplomacia. Después de prometer la cruz,
y de tensar la relación con Roma, que le exigía que partiera al oriente, el emperador voluntariamente retrasó su salida. Excomuniones y reproches siguieron. Finalmente, en 1228 partió hacia Tierra Santa, pero lo hizo con rasgos que lo singularizaron. Negoció con el sultán Al-Kamil, se empleó en tratados y obtuvo, sin grandes batallas, el control de Jerusalén, Nazaret y Belén por una década. Tratado de 1229. Fue la Sexta Cruzada, en la que la espada fue en buena medida reemplazada por el tratado. Esa conquista diplomática tuvo efectos contradictorios. Por un lado, Federico logró lo que muchos caballeros armados: no entradas a lugares sagrados sin largas matanzas. Su solución desagradó a muchos cruzados y a la curia, que vio en la negociación una herejía de métodos y un escepticismo sobre la propia misión. Federico, pragmático, quería hacer efectivo el derecho cristiano sobre los santos lugares sin desgastar su reino. La Iglesia lo acusó de pragmatismo cínico. De nuevo, la ambivalencia, ingenio diplomático y choque con la ortodoxia política del papado. Séptimo, el conflicto con los lombardos y la guerra italiana en poder imperial contra ciudades comunales. La otra cara del reinado fue la guerra en la península italiana. Federico pretendió imponer su autoridad en las ciudades del norte, comunas con fuerte autogobierno, y para ello recurrió a la fuerza y a la diplomacia. Estas ciudades, agrupadas en la Liga Lombarda con apoyo papal, defendían sus libertades comunales frente al centralismo imperial. Federico respondió con campañas militares, sitiando, negociando y castigando a quienes se oponían. La confrontación culminó en varias campañas, con momentos de victoria y de aplazamiento. Aunque Federico consiguió poner bajo control algunos territorios, nunca quebró del todo la resistencia urbana, que combinaba la fuerza económica con alianzas políticas. La guerra en Italia mostró los límites prácticos del proyecto imperial a un monarca con ejército profesional y administración centralizada. Chocaba con urbes que disfrutaban de redes mercantiles y medios de cohesión cívica menos susceptibles de ser disciplinados por la sola fuerza. Octavo, la familia, la traición y la tragedia en Henry VII y la rebelión del propio linaje. La política no es solo lucha contra el exterior. Muchas veces el peligro es doméstico. Federico sufrió la rebelión de su hijo, Mayo R. Enrique Jenner, y coronado rey de Alemania, y luego partidario de una autonomía que Federico no toleró. Henry fue proclamado rey en el norte. Aspiró a construir su propio poder y terminó por sublevarse. La rebelión tuvo puntos culminantes entre 1232 y 1235. Federico, con mano firme, marchó sobre Alemania, obligó a su hijo a rendición y lo depuso en 1235. La humillación para el linaje fue profunda. El emperador castigó al propio heredero, lo privó de la corona y envió una advertencia dolorosa sobre la vida política en la casa de Hohenstaufen. La fractura familiar fue dolorosa y reveladora. Federico, que había construido un estado pensado para perdurar, entendió que la delegación del poder era un riesgo a un príncipe. Demasiado independiente podía devenir en rival. Su reacción fue política y ejemplarizante, pero también dejó un rastro de resentimiento y de complejidades sucesorias que, a la larga, perjudicarían la estabilidad dinástica. La lección es humana. El poder centralizado se ejerce a costa de tensiones intrafamiliares, cuya resolución suele ser brutal. 9. Mitos y la construcción de la reputación. Federico y la herejía del racionalismo. El enfrentamiento con la curia no fue solo diplomático, fue moral. Federico fue excomulgado en repetidas ocasiones. La primera gran sanción tuvo lugar en 1227, tras su demora en partir a la cruz, y otras siguieron bajo Gregorio IX y sus sucesores. La excomunión se convirtió en arma política en papas y cronistas cercanos a la curia
construyeron sobre esa suspensión un relato oscuro, que alimentó imágenes demonizadoras de Federico, acusaciones de laxitud moral, de juguetear con herejías. En paralelo, el emperador cultivó una imagen de racionalista y desconfió de supersticiones. Promovió la ciencia, usó médicos y médicos musulmanes, interrogó prácticas teológicas y juzgó a obispos fuera del tribunal clerical. Para muchos, fue un modernizador. Para otros, un peligro. Ese choque de imágenes marcó la posteridad. Federico fue vilipendiado en crónicas eclesiásticas y exaltado por autores laicos. El precio fue la construcción de un mito contradictorio en antipapa. Lo presentaba como anticristo. Admiradores lo veían como precursor de la laicidad moderna. La tensión explica que su memoria haya sido siempre polémica. En su era, fue la de un príncipe que quiso ordenar el mundo por leyes y técnicas, en un siglo donde la legitimidad también pasaba por la sacralidad. El final, el retroceso del sueño imperial y la muerte en 1250. En los últimos años, la fortuna de Federico declinó. Los conflictos militares, la presión de la curia, las rebeliones germánicas y la complejidad sucesoria minaron su proyecto. Con la derrota de sus partidarios en Alemania y la persistente oposición italiana, su imperio mostró señales de descomposición. El emperador murió el 13 de diciembre de 1250 en Castel Fiorentino. Su fallecimiento dejó un vacío que hubo de ser llenado por luchas sucesorias, fragmentación territorial y la progresiva erosión de la centralidad imperial que él había intentado restaurar. Federico eligió morir lejos de Roma, en su reino sureño, rodeado de administradores leales y de un séquito multicultural. La escena final es acorde con su vida, no un monarca que muere en plenitud de victoria, sino un soberano agotado por la tarea de gobernar un mundo demasiado complejo para las soluciones simples. Epílogo en una figura de contradicciones. La tensión entre visión y realidad. Valorar a Federico II obliga a moverse entre polos antagónicos. Fue visionario en el sentido técnico, creó instituciones, impulsó la ley, fundó una universidad, protegió las letras y proyectó una administración moderna. Fue también represivo cuando la autoridad lo exigió, depuso a su hijo, castigó a ciudades, aplicó políticas duras contra señores, fue pragmático en Oriente y autoritario en Occidente. Fue erudito y al mismo tiempo acusado de frialdad religiosa. Estas contradicciones no son debilidad accidental, son la expresión de una época de transición. Federico intentó unir estructuras feudales con modelos de gobierno centralizado y, al hacerlo, entró en choque con agentes que vivían de fragmentación y autonomía. Su reinado muestra, por tanto, el conflicto entre la idea de Estado y las múltiples formas locales que se resistían a desaparecer. Legado institucional y cultural, lo que queda de Federico es múltiple y duradero. Las constituciones de Melfi son ejemplo temprano de codificación estatal y ofrecieron, durante siglos, un modelo de derecho regio. La Universidad de Nápoles, fundada por su iniciativa, sigue en pie como testigo de su interés por la formación pública. Sus cortes multilingües y las bibliotecas palatinas alimentaron la transmisión de textos científicos desde el mundo islámico a la Europa latina. Politicomen, su intento de centralización demostró que la administración podía ser técnica y jurídica, no meramente feudal, pero también dejó una herencia problemática. La polaridad entre papado e imperio se agudizó en su tiempo. La sucesión fue conflictiva, y la idea de un imperio universal se volvió cada vez más difícil de sostener frente a la emergencia de monarquías territoriales y ciudades autónomas. En suma, Federico aceleró procesos administrativos, intelectuales y políticos que el mundo europeo tardaría en asimilar. Conclusión: el emperador, que pensó por escrito y gobernó por la razón. Federico
Segundo fue, antes que nada, un proyecto en la tentativa de construir un poder que combinara la tradición imperial con recursos técnicos y legales modernos. Su figura desafía las etiquetas Han. No fue únicamente un tirano ni un sabio aislado, fue un gobernante que creyó en la capacidad de la ley y del saber para ordenar la comunidad política. Pagó caro esa fe en chocar con la curia, con las ciudades y con la dinámica dinástica. Le costó el desgaste final y una reputación multifacética. Al mirar la historia, su imagen sigue estimulando preguntas contemporáneas. ¿Cómo conciliar poder central con pluralidad cultural? ¿Qué espacio concede la soberanía a la ciencia y al derecho frente a la ritualidad religiosa? Federico ofreció respuestas audaces. Algunas funcionaron materialmente: escuelas, códigos, otras sucumbieron ante resistencias sociales. Su legado no es monolítico. Es trama de reformas, fracasos y lecciones. Fue emperador en un siglo que requería nuevas maneras de pensar la gobernanza. Quiso ser romano en términos de orden y ley, y dejó la huella contradictoria y profunda de aquel que intentó escribir La máquina del poder en la lengua de su tiempo. Cierre final en Un príncipe del Mediterráneo y el sueño de un imperio razonado. Federico II murió con el título imperial en su persona, pero con la realidad política partida en múltiples frentes. Su vida testifica la tensión entre idea y práctica, entre ciencia y rito, entre centralización y autonomía. Fue el príncipe que amó los libros tanto como las legiones, que negoció Jerusalén y redactó códigos, que fue a la vez mecenas y legislador. Su figura sigue siendo emblemática, un gobernante que, con rasgos modernos, anticipó problemas políticos que todavía hoy resuenan, cuando los estados buscan ordenar diversidad, realizar justicia y armonizar razón y poder. Con su muerte, el sueño continuó, fragmentado y disputado. Sein Empire. La revolución institucional y cultural que su gobierno inició sigue siendo una de las herencias más duraderas de la Edad Media en sí. ¿Gustado este contenido? No olvides darle like y suscribirte al canal. Para más, gracias por acompañarnos.